Chicos del grado 4, en esta tercera semana virtual vamos a ver en el área de matemáticas nuestros decimales equivalentes y nuestro orden de estos decimales. Entonces, primero que todo, decimales equivalentes. A ver, entonces la palabra equivalentes, ¿qué será equivalentes? Resulta que la equivalencia significa que dos decimales tengan la misma proporción o que representen lo mismo. Entonces, tenemos aquí en nuestro ejemplo, los decimales equivalentes, a pesar de que tengamos una fracción. Entonces recordemos que el decimal viene de una fracción, ¿cierto? ¿Que sí? Entonces, que nuestra fracción esté dividida de diferente manera, pero si nos representa lo mismo, dice que son equivalentes. Entonces tenemos en nuestro primer ejemplo, tenemos un décimo, o sea, 1 sobre 10, representa nuestro decimal 0,1. Y aquí sería coloreado 1 de los 10 que están. Aquí tenemos en nuestro otro ejemplo una centésima. Entonces es como decir 1 sobre 100 y al representarlo, miremos que los dos tienen la misma forma o la misma proporción pintada, ¿cierto? Y nuestro decimal es 0,10. Entonces, estos dos decimales, 0,1 y 0,10, son equivalentes. ¿Por qué? Porque al ser representados, dan una representación totalmente igual, equitativa. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Entonces, nuestros decimales equivalentes en este ejemplo tenemos 2 sobre 10, entonces tenemos 10 rectangulitos del mismo tamaño y vamos a colorear solo dos. Y esta fracción, al ser representada con otra diversa a este, por ejemplo 20 sobre 100, vemos que al colorearse tiene la misma proporción. Entonces, al ser equivalentes estas representaciones y ya al ver en los decimales, porque 2 sobre 10 es 0,2 en decimal y 20 sobre 100 es 0,20 en decimal. Entonces, al pasarlos de fracción a decimal, estos dos decimales significa que son equivalentes. ¿Por qué? Porque al ser representados dan la misma proporción de la imagen, ¿cierto que sí? Entonces, recuerden muy bien que cuando un decimal se le añade o se le suprime ceros a la derecha de su última cifra decimal, el número decimal no altera su valor. ¿Qué será eso? Pues vemos acá, si tenemos 0,2 y 0,20, vemos que al haber de pronto un 0 de más, ustedes dirán 20 va a ser más grande. Sí, puede ser más grande, pero sí es equivalente porque no altera su valor. ¿Listo? Vamos con otros ejemplos para que nos quede bien claro que a pesar de que tengamos un montón de ceros o no, nuestros decimales van a ser equivalentes. Tenemos aquí 3 sobre 10 y 30 sobre 100. Entonces, al tener estas dos fracciones y como estas dos fracciones son equivalentes, porque ustedes al pasarlo a decimal tenemos 0,3 y 0,30, ¿cierto? Entonces, al pasarlo en decimal, recordemos bien que después de la coma tenemos el 3 y aquí también después de la coma tenemos el 3. Y que si le anexamos ceros a la izquierda, no va a cambiar su equivalencia porque tienen, o sea, 0,3 es equivalente a 0,30. ¿Listo? Lo mismo acá, tenemos 7 sobre 100 y 700 sobre 10.000. Entonces, a pesar de que tengamos más ceros, por ejemplo, acá después del 7 tenemos dos ceros y acá después del 7 no tenemos ningún cero, de todas formas siguen siendo decimales equivalentes. El número después de la coma es el que nos representa si son equivalentes. Tienen que tener el mismo número, o sea, acá tenemos después de la coma el 3 y acá después de la coma el 3. Lo mismo en nuestro segundo ejemplo.
nuestro segundo ejemplo tenemos 0,7 y acá también tenemos 0,7. Ya si se le anexa más ceros, de todas formas van a seguir siendo equivalencia. Entonces, la clave es que sean números después de la coma totalmente iguales, ¿sí? Los ceros no alteran la equivalencia. Bueno, vamos a ver entonces la orden y comparación de nuestros números decimales. Resulta que para ordenar y comparar nuestros decimales, primero tenemos que ver nuestra parte entera. Tenemos acá nuestra parte entera. Entonces, nuestra parte entera acá, recordemos que antes de la coma tenemos unidades, decenas, centenas, ¿sí? Acá solamente tenemos un número, por eso entonces solamente unidad. Y lo vamos a comparar con otro decimal, que antes de la coma también tiene solo un número en unidad. Entonces, tenemos acá en nuestra parte entera el número 5 y en el otro decimal nuestra parte entera número 4. Entonces, tenemos que las dos partes enteras tienen números diferentes. Y al tener números diferentes hay un número mayor que otro. ¿Cuál es el número mayor? 5, ¿cierto? Entonces, ese decimal es mucho mayor que nuestro otro decimal. O sea, 5,07 es mayor que 4,95. Entonces, primero que todo, mirar nuestra parte entera. Después de que miremos nuestra parte entera y vemos que sean un número mayor que otro, ahí podemos identificar cuál es nuestro número mayor. ¿Listo? Nuestro número decimal mayor. Pero, vamos a ver, se nos complica la cosa. Cuando tenemos dos decimales que tienen esa parte entera iguales, ¿qué debo de hacer? Vamos entonces a mirar en nuestro ejemplo. Si nuestra parte entera, como lo vemos acá en este ejemplo, nuestro número 5, que representa nuestra parte entera de nuestro primer decimal, y nuestro segundo decimal también tiene la misma parte entera, en los dos tiene el número 5. Entonces, al ser el número 5 iguales, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos mirar en la parte decimal. ¿Cuál es nuestra parte decimal? La parte decimal es la parte que va después de la coma. Observemos acá. Y vamos entonces, primero que todo, a observar el primer número. ¿Cuál es nuestro primer número después de la coma? Las décimas, ¿cierto? Entonces acá tenemos el número 1 y en nuestro siguiente decimal también tenemos número 1. ¡Ah, qué complicado! También son iguales. Si nuestras décimas también son iguales, entonces seguimos observando nuestro siguiente número de la parte decimal, o sea, nuestras centésimas. Nuestras centésimas tenemos el número 8 y tenemos acá en el otro decimal, nuestra centésima, el número 2. Entonces podemos ver que acá sí hay un número mayor que otro. Acá estamos el número 8 y el número 2. Al decir que el número 8 es mayor que el 2. O si lo vemos de otra manera, el número 18 es mayor que el número 12. Entonces, al ser mayor, nuestro primer decimal es mayor que nuestro segundo decimal. Listo. Vamos entonces a observar otros ejemplos. Acá tenemos una parte entera, que es la parte entera antes de la coma, es igual. Observamos nuestra parte de las décimas, entonces que es la parte decimal después de la coma, entonces nuestras décimas lo tenemos aquí, el número 1 en este decimal y aquí tenemos el número 2. Aquí desde las décimas ya vemos una gran diferencia, porque nuestro decimal en la parte de las décimas ya tiene un número mayor, o sea, el número 2 es mayor que el número 1, ¿cierto que sí? Entonces, nuestro segundo decimal es mayor, porque el primer numerito después de la coma es mayor que el otro número después de la coma. ¿Pero por qué miramos este número después de la coma? Porque la parte entera ya estaba totalmente igual, tenía números iguales. Chicos, espero que hayan comprendido y que vean cómo es el orden. Primero parte entera y después la parte decimal. Gracias.